Advertencia: lo que estás por escuchar sucedió hace muy poco, en diciembre de 2025, en Bolivia, en una ciudad tranquila, colonial, de calles empedradas y plazas llenas de historia. Un caso que conmocionó a toda una nación y que me llegó tan adentro que decidí que tenías que conocerlo. Porque Virginia Cruz Paniagua tenía 18 años y el 11 de diciembre de 2025 se graduó del colegio con honores, con el promedio más alto de su institución, con una plaza garantizada en la universidad, con toda la vida por delante. 8 días después, su cuerpo fue encontrado en un cerro a las afueras de Sucre, desmembrado. Y el responsable no era un extraño, no era alguien que Virginia hubiera conocido en la calle. Era alguien que entraba a su casa, alguien que se sentaba en su mesa, alguien a quien ella llamaba cuñado, el novio de su hermana. Pero lo que hace este caso todavía más perturbador no es quién lo hizo, es cómo lo planeó. Porque la policía encontró en la habitación de este hombre una nota manuscrita, un plan escrito a mano, con hora y paso a paso, que describía exactamente lo que iba a hacer, como si fuera la agenda de cualquier día, como si quitarle la vida a Virginia Cruz fuera algo que se anota entre el desayuno y el almuerzo. Quédate hasta el final, porque al final te voy a contar qué pasó el mismo día del entierro de Virginia, algo que ocurrió en simultáneo, mientras la ciudad la despedía, y que va a hacerte sentir que la justicia, aunque llegó rápido, todavía tiene una deuda pendiente. Esto es Ecos del Misterio, y esta es la historia de Virginia, la mejor alumna de su colegio, la chica que soñaba con estudiar medicina o ingeniería, la que nunca llegó a decidir cuál de las dos, porque no le dieron tiempo. Para entender este caso, hay que entender primero quién era Virginia, no los titulares de los diarios, no el expediente fiscal. Virginia, la persona real, la chica de 18 años que existió y que llenaba de orgullo a todos los que la conocían. Virginia Cruz Paniagua nació en Sucre el 1 de octubre de 2007. Sucre, la capital constitucional de Bolivia. Una ciudad que parece detenida en el tiempo, con sus edificios blancos, su plaza 25 de Mayo, sus iglesias coloniales, sus calles angostas de adoquines bajo el sol andino. Una ciudad que guarda historia en cada esquina, y que en diciembre de 2025 guardó también el nombre de Virginia. Creció en una familia humilde pero unida, una familia que conoció el dolor de cerca. Hace 4 años el padre de Virginia murió de manera trágica. Trabajaba en la construcción en un edificio y cayó desde un 5º piso sobre cables eléctricos. Murió de manera instantánea y dejó 4 hijos huérfanos. Virginia era la menor. Ese es el primer detalle que necesitas saber sobre Virginia. Perdió a su padre cuando tenía apenas 14 años. Y en lugar de derrumbarse, en lugar de que ese dolor la apagara, Virginia canalizó todo lo que sentía en una sola dirección: estudiar. Porque Virginia era excepcional en el colegio. No era simplemente buena alumna, era la mejor. En la unidad educativa Mariano Serrano, una de las más importantes de Sucre, Virginia mantuvo un promedio de 98 puntos sobre 100. 98. En toda su trayectoria escolar, sus maestros la describían como una alumna de otro nivel, no solo por los números, sino por la actitud. Puntual, responsable, comprometida. Una chica que hacía preguntas en clase porque genuinamente quería entender, no solo memorizar para el examen. Y tan brillante era Virginia, tan destacada en matemáticas, que el colegio le dio una responsabilidad inusual para una estudiante: dar clases de nivelación a sus propios compañeros. Virginia, todavía alumna, enseñaba a sus pares las materias que más le costaban al grupo, y a cambio recibía una remuneración económica. Una chica de 18 años que ya trabajaba como docente mientras terminaba el colegio. Eso era Virginia Cruz Paniagua. Y ese desempeño tuvo una recompensa concreta. La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, una de las más prestigiosas de Bolivia, le otorgó a Virginia una plaza de acceso directo, sin rendir examen de ingreso,
sin lista de espera, garantizada por mérito propio. Virginia aún no había decidido qué carrera estudiar, médica o ingeniera en sistemas. Los dos caminos la atraían. Los dos prometían un futuro construido con sus propias manos. Los dos eran suyos. Y esa indecisión, lejos de ser un problema, era una señal hermosa. Era la señal de alguien a quien el mundo le quedaba grande, a quien no le alcanzaba con una sola opción porque las dos la apasionaban, a quien el futuro le sonreía desde varios frentes al mismo tiempo. Piensa en eso. 18 años, recién graduada, con el promedio más alto del colegio, con una plaza universitaria esperándola, con 2 carreras brillantes como opciones, con toda la energía y la determinación que se construyeron sobre el dolor de perder a su padre. Esa era Virginia Cruz Paniagua el 11 de diciembre de 2025, el día en que se graduó del Colegio Mariano Serrano. Se sacó la toga, se tomó las fotos con la familia, sonrió esa sonrisa de quien acaba de cerrar una etapa y está a punto de empezar algo nuevo, algo más grande, algo que había ganado con esfuerzo real. Su madre estaba ahí, sus hermanos estaban ahí, una familia que había atravesado la muerte del padre y que ese día tenía razones para estar orgullosa, genuinamente orgullosa, del tipo de orgullo que se construye cuando uno ve a alguien cercano superar obstáculos que nadie le pidió que superara. Virginia no tenía por qué ser la mejor del colegio, nadie se lo exigía, nadie la obligó a enseñar matemáticas a sus compañeros ni a mantener un 98 de promedio. Lo hizo porque era su manera de estar en el mundo, su manera de decir que ella también estaba ahí, que aunque su padre no había podido verla crecer, ella iba a crecer de una manera que valiera la pena ver. 8 días después, esa sonrisa ya no existía, y Bolivia entera lloraba a una joven que nunca llegó a elegir su camino. Para entender cómo ocurrió lo que ocurrió, hay que conocer el entorno de Virginia, porque el crimen no llegó de afuera, llegó desde adentro, desde el círculo más íntimo, desde alguien que tenía acceso a la casa, a la familia, a la confianza. Virginia vivía con su madre y sus hermanos en Sucre, una familia que, después de la muerte del padre, había aprendido a sostenerse con lo que tenía, con trabajo, con esfuerzo, con los estudios de Virginia como bandera. Una de las hermanas de Virginia tenía novio, un joven de 27 años llamado Jorge Joel Solís Leandro, estudiante de enfermería, conocido en el barrio, alguien que había construido una relación con la familia con el tiempo, que entraba a la casa, que compartía momentos, al que Virginia conocía desde hacía tiempo. Según los investigadores, Jorge Joel en ocasiones transportaba a Virginia en su motocicleta, la llevaba al colegio, a la universidad, a alguna diligencia. Ese era el nivel de confianza entre ellos, el de alguien de la familia que da una mano, el de alguien a quien Virginia no tenía razones para temer, porque Virginia no tenía razones para temer a Jorge Joel. Para ella, era el novio de su hermana, parte del círculo familiar, una presencia cotidiana, familiar, conocida. Esa confianza fue exactamente lo que Jorge Joel usó, la confianza que él mismo construyó durante meses, que cultivó con paciencia, que convirtió en acceso y que finalmente convirtió en trampa, porque la investigación posterior revelaría que Jorge Joel no llegó a este crimen de impulsivo. No fue un arranque de rabia, no fue un momento que se escapó de control. Fue algo mucho más oscuro, algo mucho más premeditado, algo que un hombre de 27 años planeó con detalle, escribió en un papel y ejecutó con la frialdad de quien ha ensayado cada paso en su cabeza. Pero para entender eso, primero hay que ir al 18 de diciembre de 2025, el jueves en que Virginia salió y no volvió. Era jueves, 18 de diciembre de 2025, 7 días después de que Virginia se graduara con honores. 7 días después de las fotos de la toga y la sonrisa. Sucre tiene en diciembre ese calor particular del verano boliviano. Las plazas llenas de gente, los mercados activos, la ciudad moviéndose como siempre. Ese día Virginia tenía planes. Su novio sabía que ella iba a reunirse con Jorge Joel. Le había dicho que Jorge Joel la había invitado a acompañarlo a buscar una sorpresa para su novia, la hermana de Virginia. Un regalo. Algo simple,
un pretexto que sonaba completamente inocente, porque venía de alguien de la familia, porque era el novio de su hermana. Virginia salió. Fue vista por última vez cerca del mediodía en la zona del mercado campesino de Sucre. Desde ese momento, nada más. Esa noche, Virginia no llegó a su casa. Su familia esperó. La llamaron al celular, no atendió. Le mandaron mensajes, no respondió. Y en algún momento de esa noche, cuando el silencio se hizo demasiado largo para explicarse, la familia entendió que algo estaba muy mal, porque Virginia no era de esas. Virginia no era la chica que se quedaba por ahí sin avisar. No era de las que desaparecían sin dar señales. Era responsable, puntual, confiable. Si no llegaba a casa a la hora acordada, era porque algo había pasado. La familia activó la búsqueda esa misma noche a través de las redes sociales. Publicaron la foto de Virginia, su nombre, su descripción, el lugar donde había sido vista. Pidieron ayuda. Pidieron que si alguien la veía o sabía algo, avisara. Sucre se movilizó. La foto de Virginia circuló por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Personas que no la conocían la compartieron, porque eso hacen las comunidades cuando uno de los suyos desaparece. Porque una chica de 18 años que acaba de graduarse con honores no puede simplemente desaparecer sin que nadie haga nada. Pero la realidad, aunque la familia todavía no lo sabía, era que Virginia ya no estaba. Que pocas horas después de salir de su casa ese jueves, había entrado a una habitación de la que nunca saldría, y que esa habitación tenía un dueño, y ese dueño era alguien que ella conocía, alguien en quien confiaba, alguien que ya tenía todo planeado. El viernes 19 de diciembre de 2025, temprano en la mañana, un hombre caminaba por un sendero rural a las afueras de Sucre, por la zona de Cataya Baja, camino a Guata, un cerro de pendiente pronunciada en el distrito 6 de la ciudad, un lugar apartado, poco transitado, donde la gente no suele pasar. Ese hombre encontró algo en el cerro, algo que no debería estar ahí, algo que hizo que se detuviera, mirara y entendiera que tenía que llamar a la policía de inmediato. Eran restos humanos. La policía llegó y comenzó el levantamiento del cuerpo, un proceso que se extendería durante horas porque los restos no estaban juntos, estaban dispersos por distintas partes del cerro. La reconstrucción posterior indicaría que quien los llevó ahí los trasladó en una bolsa que se rompió al ser arrojada, lo que provocó que las partes quedaran esparcidas en diferentes puntos. La policía recuperó ese viernes 6 partes del cuerpo. El tórax faltaba. Los forenses trabajaron todo el viernes y el sábado para recuperar todos los restos de Virginia. Los familiares confirmaron que era Virginia. La identificación fue posible en parte por un tatuaje que llevaba en el cuerpo. Ese detalle, ese pequeño símbolo que Virginia había elegido para sí misma, se convirtió en la clave que confirmó lo que la familia ya temía. La autopsia reveló lo que la policía necesitaba saber. La causa de muerte fue asfixia mecánica. Virginia había sido estrangulada. Los cortes posteriores habían sido realizados con precisión, a la altura de las articulaciones, con el tipo de técnica que se aprende en clases de anatomía. El rostro de Virginia quedó intacto. En medio de todo el horror, ese detalle, el rostro intacto, como si en ese gesto hubiera algo que decir sobre quién era ella, como si incluso el crimen no hubiera podido borrarle completamente la identidad. La noticia sacudió a Sucre, sacudió a Bolivia entera. Una chica de 18 años, recién graduada, la mejor alumna de su colegio, encontrada así, en un cerro, al día siguiente de que la buscaran. La ciudad entera preguntó lo mismo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Y la investigación, que ya estaba en marcha, avanzaría con una velocidad que Bolivia pocas veces había visto. Desde el momento en que se confirmó la identidad de Virginia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la FELCC, y la Fiscalía del Departamento de Chuquisaca pusieron todos sus recursos en el caso. El fiscal departamental Mauricio Nava Morales lo dijo públicamente. Se realizaron entrevistas, allanamientos, revisión de cámaras de seguridad y todos los procedimientos disponibles para identificar al responsable.
Las primeras hipótesis apuntaron a 3 personas del entorno cercano de Virginia: su propio novio, el novio de su hermana y un supuesto acosador que, según información del entorno familiar, había estado molestando a la joven. Los investigadores trabajaron las 3 líneas en paralelo y muy rápidamente una de ellas empezó a destacarse. El novio de Virginia fue entrevistado y en esa entrevista dio una información clave sin saberlo. Dijo que Virginia le había contado que iba a encontrarse con Jorge Joel para acompañarlo a buscar una sorpresa para su novia. Ese dato puso a Jorge Joel Solís Leandro en el centro de la investigación. Los investigadores lo llamaron a una entrevista y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse, porque Jorge Joel empezó a hablar y lo que decía no cerraba. Sus respuestas no coincidían con los tiempos, sus coartadas tenían huecos. Sus explicaciones generaban más preguntas que respuestas. Los investigadores notaron las contradicciones y en lugar de seguir la entrevista, tomaron una decisión que resultaría fundamental. Fueron a Villa Armonía. Villa Armonía es el barrio donde Jorge Joel alquilaba una habitación, a 2 cuadras del Hospital Materno Infantil de Poconas. Llegaron esa tarde del viernes, entraron con autorización del propio inquilino y del dueño de casa. Y lo que encontraron en esa habitación confirmó lo que la investigación ya sospechaba: una zapatilla de color negro con manchas de sangre, debajo del colchón una sierra metálica, cuchillos, el teléfono celular de Virginia, la ropa de Virginia, un buzo, un canguro, ropa interior, libros de medicina y una nota manuscrita, una nota escrita a mano por Jorge Joel que describía paso a paso y con horarios lo que iba a hacerle a Virginia. Ese papel es quizás el elemento más perturbador de todo el caso, porque mostraba que esto no fue un impulso, no fue un momento de locura, fue un plan, escrito en papel y tinta, por alguien que estudia enfermería, por alguien que conocía la anatomía humana, por alguien que lo había pensado tanto y tan fríamente que llegó a ponerlo por escrito. Jorge Joel Solís Leandro fue detenido esa misma tarde del viernes. En menos de 24 horas desde que los restos de Virginia fueron hallados, la policía ya tenía al responsable bajo custodia. El caso más impactante de Sucre en décadas había sido resuelto. Pero la historia no terminaba ahí, apenas estaba comenzando. Quiero detenerme en este punto, porque la nota manuscrita es un elemento que dice mucho sobre la psicología de Jorge Joel Solís Leandro, y que genera una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué lleva a una persona hacia escribir un plan así? Según lo que se conoció públicamente a través del fiscal del caso Daniel Cruz y de los medios bolivianos que cubrieron el proceso, la nota de Jorge Joel tenía una estructura de agenda, con horarios específicos, de las 14:30 a las 15:30, tener con vida a la víctima, de las 15:30 en adelante, el plan criminal. Esos horarios, esa frialdad, esa manera de organizar el tiempo como si fuera una lista de tareas del día. Cuando uno lee eso, y pienso que muchas de las personas que están escuchando esto son madres, son abuelas, lo primero que se siente es algo que no tiene nombre preciso. Una mezcla de horror y de incomprensión, porque nosotras sabemos lo que es planificar el día, lo que es anotar en un papel lo que hay que hacer, ir al mercado, buscar a los chicos al colegio, llamar a la doctora. Eso es lo que se pone en papel, no esto, nunca esto. Y sin embargo, ahí estaba, escrito con la misma letra con que Jorge Joel tomaba apuntes en la facultad de enfermería, con la misma mano que usaba para los libros de anatomía que la policía encontró en su cuarto, porque Jorge Joel era estudiante de enfermería. Y eso es relevante por 2 razones. La primera, que tenía conocimientos técnicos sobre el cuerpo humano. Los cortes que realizó sobre el cuerpo de Virginia mostraron precisión en las articulaciones. No fueron cortes aleatorios, fueron cortes que alguien con formación médica podría realizar. Alguien que había estudiado disección, alguien que había leído libros de anatomía, los mismos que la policía encontró en su habitación. La segunda, que ese conocimiento no es algo que se tiene de casualidad. Jorge Joel eligió estudiar enfermería, eligió aprender sobre el cuerpo humano,
Y en algún momento, ese conocimiento dejó de ser solo académico y se convirtió en algo mucho más oscuro. El fiscal del caso, Daniel Cruz, señaló que, según la investigación, el móvil del feminicidio podría estar vinculado a un deseo de violencia que Jorge Joel llevaba tiempo reprimiendo, y que Virginia, por ser la persona más cercana y vulnerable de su entorno, fue quien pagó el precio de esa oscuridad. Esa explicación no justifica nada. Nunca hay justificación, pero ilumina algo importante sobre cómo funcionan este tipo de crímenes, que muchas veces el peligro no viene de afuera, viene de adentro, de alguien que ya está en la vida de la víctima, de alguien que ya tiene su confianza, de alguien que usa exactamente esa confianza como arma. Virginia confió en Jorge Joel, porque era el novio de su hermana, porque la familia lo conocía, porque nunca había dado razones para no confiar, y esa confianza le costó la vida. Quiero hablar un momento sobre Jorge Joel Solís Leandro, no para humanizarlo, no para generar empatía, sino porque entender quién era ayuda a entender cómo pasan estas cosas. Jorge Joel tenía 27 años en el momento del crimen. Era 9 años mayor que Virginia, estudiaba enfermería en Sucre. Era el novio de la hermana de Virginia, con quien llevaba tiempo de relación. Desde afuera, parecía un joven común, estudiante, con relación estable, parte de una familia, alguien que no generaba alarmas visibles. Y eso es exactamente lo que hace tan difícil detectar a personas como él, porque no llegó con una señal de peligro en la frente. Llegó como el novio de la hermana, como alguien conocido, como alguien confiable. Los investigadores describieron que Jorge Joel, en las primeras horas de la investigación, incluso participó en los rastrillajes del sábado en Catalla Baja. Fue con la policía a buscar las partes del cuerpo que faltaban. Estuvo ahí, colaborando, sabiendo perfectamente lo que había hecho. Y en ese rastrillaje, gracias a su participación, se encontró la caja torácica de Virginia. Esa imagen es difícil de procesar. El asesino ayudando a encontrar los restos de su víctima, mostrando una calma, una capacidad de disociación que los investigadores describieron como parte de su perfil. Después del allanamiento y la acumulación de evidencias, Jorge Joel fue confrontado y terminó admitiendo lo que había hecho. En su declaración dijo poco, se contradijo varias veces, pero en lo esencial no pudo negar lo que las pruebas mostraban. El celular de Virginia en su cuarto, la ropa de Virginia debajo del colchón de sus padres, la sierra, los cuchillos, la nota. Todo apuntaba a él, todo lo probaba, y la justicia boliviana se movió con una velocidad que pocas veces se ve. Hay otro elemento del caso que merece detenerse. Jorge Joel Solís Leandro no solo era estudiante de enfermería, era, hasta el día del crimen, el novio de la hermana de Virginia. Una persona integrada al entorno familiar. Después de la aprehensión, se conoció un detalle que genera preguntas difíciles. La mañana del sábado, mientras la policía buscaba las partes del cuerpo de Virginia, Jorge Joel participó en el rastrillaje. Fue con los investigadores a Catalla Baja, camino por ese cerro pronunciado, y ayudó a encontrar la caja torácica de Virginia. Esa imagen es una de las más perturbadoras del caso entero, no por la violencia, sino por la frialdad. Porque caminar por el lugar donde uno arrojó los restos de su víctima, acompañado de los investigadores que te buscan a vos, mostrando calma y colaboración, requiere un nivel de disociación que los psicólogos forenses describen como parte de los perfiles de ciertos tipos de criminales. Personas que son capaces de separar completamente lo que hicieron de lo que muestran hacia afuera, que pueden funcionar con normalidad aparente en el mismo momento en que están siendo investigados, que no muestran el tipo de angustia o desesperación que la mayoría de nosotros tendríamos en esa situación. No es falta de emociones, es un control de las emociones tan absoluto que desde afuera parece que no hay nada que ocultar. Ese control fue lo que le permitió a Jorge Joel planificar el crimen con ese nivel de detalle, escribirlo en papel, ejecutarlo, y después participar en la búsqueda de los restos como si fuera una persona más que quería encontrar a Virginia. La investigación le ganó la partida. Sus contradicciones en la entrevista lo delataron. Las cámaras de seguridad de su casa lo situaron en el lugar. Las pruebas en su cuarto cerraron el caso.
Pero esa capacidad de actuar con normalidad durante horas después del crimen es algo que los investigadores del caso destacaron y que forma parte del perfil de Jorge Joel Solís Leandro, que la justicia boliviana tuvo que evaluar al momento de la condena. Hay alguien en esta historia de quien nadie habla lo suficiente: la hermana de Virginia, la hermana cuyo novio mató a su hermana menor. Esa es una carga que no tiene nombre en ningún idioma, porque el duelo por la hermana y el duelo por la traición del novio son dos dolores que se superponen de maneras que nadie debería tener que procesar. Cuando uno pierde a alguien por un accidente, por una enfermedad, el duelo es devastador, pero tiene una forma reconocible. La gente sabe cómo acompañarlo, sabe qué decir, sabe cómo estar. Cuando uno pierde a alguien por un crimen violento, el duelo ya es diferente, más complejo, con rabia adentro. Pero cuando el responsable del crimen es alguien que uno amaba, alguien a quien uno había integrado a su familia, alguien con quien había construido una relación, la confusión que genera ese duelo es de un nivel que es difícil de imaginar. La hermana de Virginia tuvo que procesar al mismo tiempo la muerte de su hermana, la traición del hombre en quien confiaba, la culpa de haber sido ella quien lo introdujo a la familia, el horror de entender lo que ese hombre había planeado y el peso de seguir viviendo con todo eso. No hay manera correcta de atravesar eso. No hay manual para ese tipo de dolor. Solo tiempo, apoyo y ojalá las personas adecuadas alrededor. La hermana de Virginia merece ser mencionada, no como parte de la historia del crimen, sino como alguien que también es víctima, que también perdió a alguien, que también necesita justicia, apoyo y acompañamiento, y cuya historia, aunque no esté en los titulares, es parte inseparable de lo que pasó en Sucre ese diciembre. El sábado y el domingo, Sucre fue una ciudad diferente. Cuando se conoció la identidad del responsable y los detalles del crimen, algo en la ciudad cambió. Un peso colectivo que no tiene nombre preciso, pero que cualquiera que lo haya vivido reconoce. La indignación, el duelo, la pregunta que no tiene respuesta satisfactoria. ¿Cómo puede pasar esto? Las redes sociales bolivianas se llenaron de fotos de Virginia, de la foto de la graduación con la toga, de esa sonrisa que ahora nadie podría ver sin llorar. Se organizaron marchas espontáneas, grupos de mujeres, de jóvenes, de padres y madres que salieron a la calle a decir en voz alta lo que sentían, que esto no podía seguir pasando, que las mujeres en Bolivia no estaban seguras, que una chica de 18 años no podía graduarse con honores y 8 días después estar muerta, porque el caso de Virginia no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un país con una de las tasas de feminicidio más altas de América Latina. En 2025, hasta el momento del crimen de Virginia, Bolivia ya contabilizaba 78 víctimas de feminicidio en el año. 78 mujeres, 78 historias, 78 familias destrozadas. Virginia fue la segunda víctima registrada en el departamento de Chuquisaca ese año, un número detrás del cual hay una persona. Una chica con notas perfectas y sueños de medicina o ingeniería. Una chica que enseñaba matemáticas a sus compañeros. Una chica que perdió a su padre y eligió los libros como respuesta al dolor. El velatorio de Virginia se realizó en la calle Nathaniel Aguirre. El domingo, el día del entierro, Sucre volvió a salir a las calles. Esta vez con flores, con globos blancos, con carteles que decían lo que la ciudad necesitaba decir: ni una muerta más. Justicia para Virginia. Y esas palabras no eran solo para Virginia, eran para todas. Para cada una de las 78 mujeres que en ese año habían muerto en Bolivia a manos de alguien que supuestamente las amaba o las conocía. Para cada historia que no llegó a los titulares. Para cada familia que lloró sin que nadie saliera a la calle a acompañarla. Sucre despedía a Virginia. Y al mismo tiempo, algo más estaba sucediendo. Algo que ocurrió en simultáneo con el entierro. Algo que la familia de Virginia necesitaba que pasara. Y que te voy a contar ahora. Este es el momento del caso que me parece más significativo. No el más horrible, no el más impactante, el más significativo.
El domingo 21 de diciembre de 2025, mientras el féretro blanco de Virginia Cruz Paniagua avanzaba lentamente por las calles de Sucre, rodeado de flores, de globos, de carteles y de llanto, en otro edificio de la misma ciudad, algo ocurría en simultáneo. La audiencia cautelar contra Jorge Joel Solís Leandro, las dos cosas al mismo tiempo, el entierro y la justicia, el adiós y la condena. La ciudad despidiéndose de Virginia mientras el juicio comenzaba contra el hombre que le quitó la vida. Esa coincidencia no fue accidental. La justicia boliviana se movió con una velocidad que pocas veces se ve en casos criminales. Desde el hallazgo del cuerpo el viernes hasta la audiencia formal el domingo, habían pasado apenas 48 horas. Y en esas 48 horas, la policía identificó el cuerpo, localizó al sospechoso, realizó los allanamientos, recogió la evidencia, formalizó la aprehensión y llevó el caso a la justicia. El Ministerio Público de Chuquisaca presentó su caso ante la jueza Pascua Aurora Lazarte del Juzgado Primero Anticorrupción, Instrucción Penal y de Violencia contra la Mujer de Sucre. Los elementos de prueba eran contundentes. El informe de autopsia que confirmaba asfixia mecánica, los objetos encontrados en la habitación de Jorge Joel, la nota manuscrita, las declaraciones testimoniales, las imágenes de las cámaras de seguridad del domicilio que mostraban el ingreso de Virginia a la casa de Jorge Joel, y la propia declaración del acusado, llena de contradicciones, pero que en lo esencial no podía negar lo que las pruebas decían. Jorge Joel Solís Leandro se acogió al procedimiento abreviado. Eso significa que reconoció su culpabilidad, que aceptó los hechos tal como los reconstruyó la fiscalía y que renunció al derecho de apelar la sentencia. A cambio de ese reconocimiento, la justicia boliviana le aplicó la pena máxima, 30 años de prisión, sin derecho a indulto, a cumplirse en la cárcel San Roque de Sucre. La sentencia fue ejecutoriada el mismo día, firmada, sellada, definitiva. Mientras Virginia era enterrada, el hombre que la mató recibía su condena. Para la familia de Virginia, para los que lloraban en la calle con sus carteles, ese paralelismo tuvo un peso particular. No calmó el dolor no se calma. Pero fue una señal de que algo en la cadena de justicia había funcionado. Que esta vez para Virginia Cruz Paniagua, la respuesta del sistema fue rápida, fue firme, fue la máxima. Y eso importa, aunque no sea suficiente, aunque nunca pueda serlo. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta que toda Bolivia se hizo, que la familia de Virginia se hace todavía, que los investigadores intentaron responder y que no tiene hasta hoy una respuesta completamente cerrada. El fiscal Daniel Cruz, durante la audiencia de juicio abreviado, planteó que el móvil del feminicidio podría estar relacionado con un deseo reprimido de ejercer violencia, que Virginia, por ser la persona más accesible y cercana de su entorno, fue elegida como víctima. Esa explicación es perturbadora por varias razones. La primera, porque implica que el crimen no fue personal en el sentido que uno espera. No fue un conflicto que escaló. No fue una discusión que se salió de control. Fue una elección fría sobre quién sería la víctima. La segunda, porque implica que Jorge Joel pudo haber dirigido esa violencia hacia otras personas y que Virginia, por su proximidad, por su confianza, por ser joven y por estar disponible ese día, fue quien tuvo la peor suerte. Eso genera una angustia particular, porque si el crimen no fue contra Virginia específicamente, sino contra alguien del entorno cercano, entonces la historia de Virginia es también la historia de muchas chicas que sin saberlo están cerca de alguien así, de alguien que lleva esa oscuridad adentro, que la cultiva, que la planifica, que escribe planes en papel y que espera el momento. Los investigadores también encontraron indicios de que Jorge Joel podría haber intentado violentar sexualmente a Virginia. La nota manuscrita incluía indicaciones sobre ese aspecto. Las pruebas forenses fueron recogidas para confirmar o descartar esa hipótesis. Los resultados de esas pericias no fueron completamente públicos al momento del cierre del proceso, pero lo que sí quedó claro es que este crimen fue premeditado, que Jorge Joel no llegó a ese día sin saber lo que iba a hacer,
que preparó los materiales, el espacio, el tiempo, que usó sus conocimientos de enfermería de manera deliberada, que planificó cada paso con la frialdad de alguien que ha pasado tiempo pensando en esto. Y eso, para la justicia boliviana, fue suficiente para aplicar la condena máxima, 30 años sin indulto. Para la familia de Virginia, la condena fue un paso de justicia, pero no cerró la pregunta más profunda, esa que una madre, una hermana, una familia, se hace en silencio cuando el ruido del proceso legal se apaga. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué nuestra Virginia? ¿Qué señal nos perdimos? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? Y la respuesta, la más honesta, es que no hay señales que se pudieran haber visto, porque Jorge Joel no mostró señales visibles, porque la confianza que construyó era real desde afuera, porque Virginia no tenía razones para sospechar. A veces el peligro no avisa, a veces viene disfrazado de cotidiano, y eso es lo más difícil de aceptar. El caso de Virginia Cruz Paniagua no quedó encerrado en Sucre, resonó en todo Bolivia y encendió un debate que el país necesitaba tener, pero que muchas veces evita porque duele. El debate sobre el feminicidio, sobre la violencia contra las mujeres, sobre los números que nadie quiere mirar de frente. 78 feminicidios en Bolivia en 2025. 78 mujeres que en algún momento fueron hijas, madres, hermanas, amigas, que tenían nombres y planes y personas que las esperaban en casa, y que en algún momento cruzaron el camino de alguien que eligió hacerles daño. 30 de esas 78 víctimas eran de La Paz, 17 de Santa Cruz, 12 de Cochabamba y 2 de Chuquisaca, el departamento de Sucre. Virginia fue la segunda. Un número que suena pequeño hasta que recuerdas que detrás de ese número hay una chica de 18 años con un promedio de 98 puntos y el sueño de estudiar medicina o ingeniería. El caso de Virginia generó una conversación particular en Bolivia porque tocó algo que duele de manera especial: la traición de la confianza. Virginia no fue víctima de un desconocido en la calle, no fue un ataque aleatorio, fue víctima de alguien a quien conocía. Alguien que su familia había aceptado en su hogar, alguien en quien ella no tenía razones para no confiar. Y eso genera una pregunta muy difícil para todas las familias que tienen hijas jóvenes. ¿A quién le decimos que sí entre a nuestra casa? ¿A quién le damos nuestra confianza? ¿Cómo protegemos a las personas que amamos de peligros que no llevan carteles? No hay respuesta perfecta, pero el caso de Virginia puso esas preguntas sobre la mesa. Y Bolivia, aunque sea por un momento, se sentó a hacerse esas preguntas juntas. Las marchas callejeras, los carteles, los mensajes en redes, fueron la manera que encontró la sociedad boliviana de decir lo que no siempre se dice en voz alta: que el peligro más común para las mujeres no viene de afuera, que la mayoría de los casos de violencia contra mujeres son cometidos por personas del entorno cercano, parejas, exparejas, familiares, conocidos, personas que ya tienen acceso, personas que ya son parte de la vida cotidiana. Eso no significa que haya que vivir con desconfianza permanente. Significa que la sociedad entera tiene la responsabilidad de no normalizar comportamientos de control, de posesión, de violencia, de enseñar desde pequeños que el cuerpo de una mujer no es un objeto, que la negativa es suficiente, que la confianza no da derechos. Virginia merecía vivir en un mundo donde esas cosas no hubiera que explicar, y todavía no vivimos en ese mundo. Pero gracias a personas como ella, que aunque ya no están, siguen encendiendo conversaciones necesarias, ese mundo se construye un poco más cada día. Este caso nos enseña varias cosas que es importante decir en voz alta. La primera es sobre la confianza. La confianza es uno de los bienes más preciados que tenemos, y en la mayoría de los casos, confiar en las personas de nuestro entorno es lo correcto, es lo saludable, es lo humano. Pero este caso nos recuerda que hay personas que usan la confianza como herramienta, que la construyen de manera deliberada para tener acceso a lo que quieren, que la paciencia que muestran no es amor, sino estrategia. Reconocer eso no es fácil, porque desde afuera no siempre se ve,
porque muchas veces el entorno cercano tampoco lo ve, porque una persona que planifica en silencio no da señales visibles de lo que está pasando por su cabeza. Lo que sí podemos hacer todas nosotras es estar atentas a comportamientos que no cuadran, a explicaciones que no cierran, a personas que generan incomodidad sin que podamos decir bien por qué. Si una chica joven de nuestra familia dice que algo le incomoda, escucharla, tomarla en serio, no minimizar, no decir que está exagerando, porque Virginia no tuvo tiempo de decir que algo la incomodaba, porque el plan ya estaba hecho, y porque la confianza era tan completa que no hubo señal de alerta. La segunda cosa que nos enseña este caso, que el sistema de justicia puede funcionar cuando tiene voluntad. En menos de 48 horas desde el hallazgo del cuerpo, la policía boliviana identificó al responsable, lo detuvo, recogió la evidencia, y en menos de 3 días desde el crimen, ese hombre tenía una condena firme de 30 años sin indulto. Eso no siempre pasa. En muchos países, en muchos casos, la justicia tarda años o nunca llega, y lo que pasó con Virginia no borra la deuda que Bolivia tiene con las otras 77 víctimas de ese año, pero muestra que cuando los recursos se aplican y la voluntad está, la justicia puede ser rápida. La tercera cosa, que los logros de una persona no la protegen del peligro. Virginia tenía el promedio más alto de su colegio, tenía una plaza universitaria garantizada, tenía inteligencia, responsabilidad, futuro, y nada de eso la protegió, porque el peligro no eligió a Virginia por sus notas, la eligió por su proximidad, por su confianza, por su accesibilidad. Eso significa que el peligro no discrimina, no ataca solo a las vulnerables económicamente, o a las que salen solas de noche, o a las que visten de determinada manera. El peligro ataca a las que están cerca, y todas podemos estar cerca. Por eso es tan importante no buscar razones en las víctimas, no preguntarse qué hizo Virginia para que esto le pasara. La respuesta es nada. Virginia no hizo nada. Virginia fue a encontrarse con alguien de confianza porque no tenía razones para no hacerlo. La responsabilidad es de quien planificó el crimen, completamente de él, sin matices. Quiero hacer una pausa, porque sé que muchas de las personas que están escuchando esto ahora mismo son madres, son abuelas, son tías, personas que tienen hijas jóvenes en su vida, que las ven crecer, que las acompañan, que se preocupan por ellas. Y cuando escuchamos una historia como la de Virginia, hay una parte nuestra que se activa de una manera muy particular, un miedo que no se puede nombrar del todo, el miedo de que le pase a alguien nuestro. Ese miedo es normal, es parte del amor, parte de lo que significa querer a alguien que es más joven y vulnerable. Pero quiero decirte algo que creo que es importante. El miedo no sirve si se queda adentro. El miedo solo sirve si se convierte en conversación. Hablar con las hijas, con las sobrinas, con las nietas, no para asustarlas, no para encerrarlas, sino para decirles que si algo las incomoda, pueden decirlo. Que si una persona del entorno les genera algo que no saben cómo llamar, pueden contarlo. Que la confianza familiar no obliga a quedarse calladas. Que el novio de la hermana, el amigo del tío, el vecino de toda la vida, no tienen derecho a hacer sentir mal a nadie. Y que, si algo no se siente bien, hay que decirlo. Eso no va a prevenir todos los crímenes. Ninguna conversación puede hacer eso. Pero puede abrir puertas. Puede hacer que una chica joven sienta que tiene a alguien a quien acudir, que no está sola con lo que siente. Que, si algo pasa, hay un adulto que la escucha de verdad. Virginia tenía a su familia, pero el crimen fue tan rápido, tan inesperado, tan invisible desde afuera, que no hubo tiempo para que nadie interviniera. Eso es lo que hace este caso tan difícil de procesar, que no hubo una señal que ignorar, que no hubo una oportunidad que perdimos, que simplemente pasó. Y aún así, y tal vez precisamente por eso, vale la pena tener esas conversaciones. Vale la pena crear el ambiente en la familia donde una chica sepa que puede decir cualquier cosa, que va a ser escuchada, que va a ser tomada en serio. Porque, aunque no podamos prevenir todo, podemos construir redes de contención, y esas redes salvan vidas. Virginia Cruz Paniagua tendría ahora 18 años.
Estaría eligiendo entre medicina e ingeniería. Estaría en el primer año de universidad, descubriendo qué significa ser adulta. Estaría dando sus primeras clases universitarias. Quizás seguiría siendo la mejor alumna de donde fuera. En cambio, en diciembre de 2025, su familia la enterró en el Cementerio General de Sucre, con flores blancas, con globos blancos, con globos que subían al cielo chuquisaqueño, llevando el nombre de una chica que no llegó a cumplir lo que prometía. Pero Virginia dejó algo, aunque no lo eligió, aunque no fue su decisión. Virginia dejó una conversación. En Bolivia, su caso encendió debates sobre el feminicidio, sobre la violencia en el entorno cercano, sobre la necesidad de que la justicia sea más rápida y firme. En las escuelas, en las familias, en los grupos de WhatsApp, el nombre de Virginia se convirtió en símbolo, no de víctima solamente, sino de excelencia, de esfuerzo, de lo que puede hacer una chica cuando tiene determinación y apoyo. Sus maestros la recordaron como una alumna excepcional. Sus compañeros la recordaron como alguien que daba sin pedir nada a cambio. La chica que te enseñaba matemáticas, aunque ella también era estudiante. La chica que eligió el conocimiento como respuesta al dolor de perder a su padre. Ese es el Virginia que merece ser recordada, no solo como víctima, como la chica brillante, responsable, generosa, que en 18 años hizo más por su comunidad que muchos adultos en toda su vida. Y su historia, aunque termina de la peor manera posible, empieza de la mejor. Empieza en un barrio de Sucre donde una chica pobre decidió que los libros eran su camino, donde se quedaba hasta tarde estudiando, donde enseñaba a sus compañeros lo que sabía, donde construyó con esfuerzo y paciencia un futuro que no llegó a vivir. Ese futuro le fue robado, pero el pasado que construyó es suyo para siempre. Nadie puede quitárselo. Y ese pasado habla de una persona que vale la pena recordar, que vale la pena nombrar, que vale la pena conocer. Virginia Cruz Paniagua nació el 1 de octubre de 2007 en Sucre, Bolivia. Fue la mejor alumna de la unidad educativa Mariano Serrano, con un promedio de 98 puntos, con una plaza garantizada en la Universidad San Francisco Xavier, con el sueño de ser médica o ingeniera. Se graduó el 11 de diciembre de 2025. Sonrió en las fotos con la toga, abrazó a su familia, cerró una etapa que le había costado años de esfuerzo. 8 días después, fue encontrada en un cerro a las afueras de la ciudad. Tenía 18 años, solo 18. En la misma mañana en que Sucre la despedía con globos blancos y carteles de justicia, la justicia boliviana condenó al responsable a 30 años de prisión, la condena más alta que permite la ley, sin derecho a indulto. Para la familia de Virginia, eso no devuelve nada. El dolor de una madre que pierde a su hija no se mide en años de condena. El vacío que deja una hermana no se llena con un veredicto. Pero la condena dice algo importante. Dice que la vida de Virginia valió. Que lo que le hicieron no se puede ignorar. Que la sociedad boliviana miró lo que pasó y dijo, esto no es aceptable. Y que el responsable pagará. Ese mensaje importa, no solo para la familia de Virginia, para todas las familias bolivianas que ese año perdieron a alguien y que todavía esperan que la justicia diga lo mismo. Virginia Cruz Paniagua, la mejor alumna de su colegio, la que enseñaba matemáticas a sus compañeros, la que perdió a su padre y eligió estudiar, la que soñaba con una carrera universitaria, la que nunca llegó a decidir cuál, nunca olvidada. Siempre recordada. Que su nombre siga sonando, que su historia no sea solo un titular, que cada vez que alguien la nombre sea porque la conoce de verdad, porque sabe que tenía 98 puntos de promedio, que daba clases de matemáticas siendo todavía alumna, que quería ser médica o ingeniera, que era la menor de 4 hermanos, que perdió a su padre y siguió adelante, que era, en una sola frase, exactamente el tipo de persona que el mundo necesita más. Descansa en paz, Virginia. Esto ha sido Ecos del Misterio. Si este caso te llegó al corazón, si te hizo pensar, si te movió, déjame tu comentario abajo. ¿Qué pensáis de la velocidad con que actuó la justicia boliviana en este caso? ¿Crees que 30 años es suficiente?
¿Qué crees que deberían hacer los países de América Latina para reducir los feminicidios? Y si hay una chica joven en tu vida, sí tienes una hija, una nieta, una sobrina. Quizás hoy es un buen día para llamarla, para decirle que la quieres, para recordarle que si alguna vez algo no le parece bien, puede contártelo. Eso no cuesta nada y puede significar todo. Nos vemos en el próximo misterio.